Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Hoy no les pido que se suscriban, les pido que escuchen, porque hay historias que no buscan likes, buscan un testigo, y esta es una de ellas. Si crees que hay verdades que deben salir a la luz, sin importar cuán oscuras sean, entonces este es tu lugar. Quédate, escucha, y no olvides. Porque el olvido es el cómplice del horror. En el corazón de Sinaloa hay un pueblo que el tiempo olvidó. Un lugar de polvo y sol, calles sin nombre y casas que se apoyan unas en otras para no caer. En este pueblo, el silencio no es paz. Es un secreto guardado a la fuerza. Y en el centro de ese pueblo hay una casa. Una casa de fachada blanca con geranios morados en las ventanas. Una casa que sonreía al sol. Una casa que mentía. Dentro vivía Isadora. Una mujer viuda, respetada. Siempre con una palabra amable, un gesto de caridad. La vecina perfecta. La madre ejemplar. O eso creían todos. Isadora tenía 2 hijos, Julián y Valeria, hermanos. Casi gemelos, decían algunos. Inseparables. Sus sombras se movían siempre juntas por las calles polvorientas. Nadie los veía jugar con otros niños. Nadie los oía reír. Su mundo era la casa de fachada blanca. Su universo era su madre. Y su ley era la locura de Isadora. Los vecinos murmuraban. Claro que lo hacían. Veían a los niños, ya adolescentes, caminar de la mano. Una mano que no era de hermanos. Veían sus miradas. Una devoción que ardía demasiado. Pero en pueblos así, la gente aprende a no ver, a no preguntar. La normalidad es una manta frágil y nadie quiere ser quien la rasgue. La vida seguía, el sol salía, los geranios florecían. Y dentro de la casa, el horror echaba raíces, hasta que un día, la mentira se hizo demasiado grande, demasiado pesada, y la fachada blanca comenzó a agrietarse. La primera grieta apareció un domingo por la mañana, el día de la boda. Isadora vistió a Valeria de blanco, un vestido viejo, suyo, ajustado con alfileres. Vistió a Julián con el único traje de su difunto esposo. Le quedaba grande. Hacía que sus hombros parecieran los de un espantapájaros. Los llevó a la sala. Había un crucifijo en la pared y 2 velas. Hoy se unen ante Dios, dijo Isadora. Su voz era calma, aterradoramente calma. Julián miró a Valeria. Sus ojos no reflejaban amor. Reflejaban un pánico profundo, un ruego silencioso. Valeria temblaba. El vestido de novia era un sudario. Julián, acepta a Valeria como tu esposa. El chico no respondió. Su garganta era un nudo de polvo y miedo. Acepta, gritó Isadora. La calma se rompió. Por un segundo, la máscara cayó. Y lo que había debajo era algo antiguo y terrible. Julián asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Valeria, acepta a Julián como tu esposo. Ella susurró un sí, que fue apenas un soplo de aire. Isadora sonrió. Una sonrisa ancha, satisfecha. Juntó sus manos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Afuera, un perro ladró. El sol de Sinaloa quemaba la tierra. Y en la casa de los geranios morados, la normalidad se había convertido en una blasfemia. Esa noche, un vecino escuchó un llanto. No era un llanto de niño. Era algo peor. El sonido de un alma rompiéndose. Pero a la mañana siguiente, vio a Isadora regando sus flores. Le sonrió, y el vecino bajó la mirada. Y siguió su camino. Porque en pueblos olvidados por Dios, a veces es más seguro ser ciego, sordo y mudo. A 100 kilómetros de allí, en la ciudad, un hombre llamado Ricardo llenaba un formulario. Doctor Ricardo Montes, 32 años, idealista. Acababa de ser asignado a un servicio rural obligatorio, un punto en un mapa,
un pueblo sin nombre oficial. Para él era una oportunidad. Para el sistema era una casilla marcada. Ricardo llegó en un autobús que tosía polvo. El pueblo lo recibió con un silencio pesado, ojos que lo miraban desde detrás de las cortinas, puertas que se cerraban a su paso. No era hostilidad, era algo más antiguo. Desconfianza. Montó su pequeño consultorio en una habitación anexa a la iglesia. Olía a humedad y a velas viejas. Los primeros días fueron lentos. Curó cortes, trató fiebres, repartió analgésicos. Se sentía inútil. Un actor en un escenario vacío. Decidió hacer visitas a domicilio. Un censo de salud, lo llamó. Una excusa para ver lo que las cortinas ocultaban. En su lista, un nombre. Isadora Vidal. Viuda, 2 hijos. La casa era la más cuidada de la calle. Fachada blanca, geranios morados. Una mentira bien pintada. Llamó a la puerta. Abrió Isadora. Su sonrisa era perfecta. Sus ojos, no. Eran como 2 pozos oscuros. Doctor, qué sorpresa. No lo esperábamos. Ricardo explicó el motivo de su visita. El censo. La prevención. Isadora lo escuchó con una paciencia que parecía ensayada. Pase, por favor. Mi casa es su casa. El interior era oscuro y frío. A pesar del calor de afuera, en un rincón, sentados en el suelo, estaban Julián y Valeria. No levantaron la vista. Ricardo se acercó. Hola, soy el doctor Montes. Silencio. Isadora intervino. Mis hijos son tímidos. No están acostumbrados a las visitas. Su voz era un látigo envuelto en seda. Ricardo se arrodilló. Intentó sonreír. Julián, ¿cuántos años tienes? El chico levantó la vista. Por un instante, Ricardo vio el abismo, el pánico puro. Luego, la nada. Sus ojos se vaciaron. 17, susurró. Su mirada se desvió hacia su madre. ¿Y tú, Valeria? La chica se encogió. Se hizo más pequeña. 15. Sus voces eran ecos, fantasmas en su propia casa. Ricardo notó algo. Las manos de Julián estaban entrelazadas con las de Valeria, con fuerza, como si temieran ser separados, y en el cuello de Valeria una marca. Un moretón con la forma de unos dedos. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Se ha caído, Valeria? ¿Se ha lastimado? Antes de que ella pudiera responder, Isadora se interpuso. Es torpe, mi niña. Siempre lo ha sido. Se golpeó con una puerta. Se paró entre Ricardo y los chicos. Un muro humano. Agradecemos su visita, doctor. Pero como ve, gozamos de buena salud. Era una orden. Ricardo se levantó. El frío de la casa se le había metido en los huesos. Miró por última vez a los hermanos. Seguían en el suelo, inmóviles. Sus manos seguían unidas, 2 estatuas de miedo. Ricardo salió de la casa. El sol de Sinaloa le pareció agresivo, falso. La fachada blanca de la casa brillaba, burlándose de él. Esa tarde, intentó preguntar. Fue a la tienda de abarrotes. La familia Vidal, comenzó. El tendero se encogió de hombros. Buena gente, muy reservados. Fue con el sacerdote, un anciano de mirada cansada. Isadora es una mujer piadosa, y sus hijos son muy unidos. Muy unidos. Esa frase de nuevo. Era un código, un muro de palabras para esconder la verdad. Esa noche Ricardo no pudo dormir. En la oscuridad de su consultorio, la imagen de los ojos de Julián lo perseguía. El moretón en el cuello de Valeria. Las manos entrelazadas. El silencio. No era timidez, era terror. No era una familia unida. Era una prisión. Ricardo abrió el archivo de Isadora Vidal. Una hoja de papel casi vacía. Sintió el peso de la responsabilidad. Un peso físico. Sabía que si se iba,
Si ignoraba lo que había visto, nadie más volvería a mirar. Nadie más llamaría a esa puerta. Y el horror continuaría, protegido por una fachada blanca y unos geranios morados. Decidió quedarse. Decidió ver. No sabía que al hacerlo estaba a punto de descender a un infierno que ni en sus peores pesadillas había imaginado. La verdad lo esperaba. Y era monstruosa. Ricardo sabía que no podía usar la fuerza. No podía llamar a una policía que probablemente no existía o que estaba comprada por el silencio. Debía usar el propio sistema contra sí mismo. Su arma sería un formulario. Su munición, la burocracia. Inventó una campaña de vacunación, urgente, obligatoria, enviada desde la capital. Imprimió carteles falsos. Creó listas con sellos inventados. Se convirtió en una pequeña y eficiente mentira. Con su maletín lleno de jeringas vacías y un corazón que martilleaba contra sus costillas, caminó de nuevo hacia la casa de la fachada blanca. Esta vez no llamó a la puerta. Entró como si tuviera derecho, como si fuera dueño del lugar. Isadora estaba en la sala, barriendo, siempre limpiando, borrando huellas invisibles. Lo vio y se tensó. La escoba se detuvo. Doctor, no lo esperaba. Campaña de vacunación obligatoria, señora Vidal. Influenza tipo B. Tengo órdenes de la Secretaría de Salud. Mostró los papeles. El sello falso parecía real bajo la luz tenue. La palabra obligatoria flotó en el aire. Una palabra que Isadora entendía. Una forma de control. Mis hijos no necesitan vacunas. Yo los cuido. No es opcional. Es la ley. La voz de Ricardo era fría, impersonal. Se había convertido en un burócrata. Isadora lo estudió, sus ojos oscuros buscando una grieta en su armadura. No la encontró. Suspiró. Una exhalación de fastidio. Están en su cuarto. Julián y Valeria estaban sentados en el borde de una cama. Juntos, siempre juntos. La habitación era una celda. Una sola ventana pequeña en lo alto de la pared. Sin fotos, sin libros, sin vida. Bien, necesito examinarlos, por separado. Ahí estaba. La línea que no debía cruzar. La sonrisa de Isadora se desvaneció. No. Lo que tenga que hacer, lo hará aquí. Conmigo presente. Señora, el protocolo es claro. Privacidad. Para auscultarlos correctamente. Ricardo mintió con la fluidez de un profesional. O puedo reportar su falta de cooperación. Tendría consecuencias. El miedo al sistema, a ese monstruo anónimo y lejano, fue más fuerte que su necesidad de control inmediato. Hizo un gesto agrio. Valeria primero. Julián, sal. El chico miró a su hermana. Pánico. Solo serán 5 minutos, dijo Ricardo, con una suavidad que no sentía. Julián salió. Isadora se quedó en el umbral de la puerta, vigilando. Usted también, señora. Afuera. La mirada que Isadora le lanzó a Ricardo podría haber quemado la piel, pero salió. Cerró la puerta, pero se quedó allí. Su sombra se recortaba por debajo. Ricardo se volvió hacia Valeria. La chica temblaba sin control. Valeria, no voy a hacerte daño. Ella no lo miraba. Miraba a la puerta, a la sombra de su madre. Necesito escuchar tu corazón. Por favor, levanta tu blusa. Con dedos torpes, ella lo hizo. Y Ricardo dejó de respirar. No era solo el moretón en el cuello. Su torso era un mapa de dolor antiguo. Cicatrices blancas, finas, en sus muñecas y tobillos. Marcas de ataduras. Moretones amarillentos y violáceos en sus costillas, viejos y nuevos. Una crónica de violencia constante. En su espalda, una quemadura con la forma circular de un cigarrillo. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
El estetoscopio en sus manos se sentía como un trozo de hielo. La habitación olía a ropa guardada y a miedo. Un miedo rancio, impregnado en las paredes. Acercó el diafragma frío a su pecho. El corazón de Valeria latía de una forma salvaje, desbocada. El sonido de un pájaro atrapado en una jaula. ¿Quién te hizo esto, Valeria? Silencio. Solo el sonido de su corazón aterrado. Tu madre, susurró Ricardo. Una sola lágrima espesa resbaló por la mejilla de la chica y asintió. Una vez. Un movimiento casi imperceptible. La verdad era tan simple y tan monstruosa. El aire se hizo pesado, irrespirable. Ricardo bajó la blusa de la niña. Sus manos temblaban. La profesionalidad se había hecho añicos. Ahora solo era un hombre frente al horror puro. Gracias, Valeria. Ya puedes salir. La chica salió corriendo como si escapara del fuego. Julián, tu turno. El chico entró. Miró el rostro de Ricardo y supo que el doctor sabía. Sus hombros se hundieron. La pequeña chispa de desafío que Ricardo había visto la primera vez se había extinguido. Solo quedaban cenizas. Ricardo no intentó examinarlo. Sabía lo que encontraría. Se sentó en la cama, a su lado. Sacó una pequeña libreta y un bolígrafo de su bolsillo. No tienes que hablar, Julián. Puso la libreta y el bolígrafo en las manos del chico. Dibuja lo que sientes. Julián miró el papel en blanco. Por un largo minuto, no se movió. Luego, con una velocidad febril, su mano comenzó a volar sobre la página. No dibujó, escribió. Una y otra vez, la misma palabra. Ayuda, 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 ayuda. Llenó la página. La tinta se corría por la presión desesperada de su mano. Entonces, dibujó algo en la parte de atrás. Una casa con rejas en las ventanas. Dentro, dos figuras pequeñas. Un niño y una niña, de la mano. Y sobre la casa, una figura gigante. Una mujer con una sonrisa de pesadilla y ojos vacíos. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Isadora. La paciencia se le había agotado. Vio la libreta en las manos de su hijo. Se la arrancó. Sus ojos recorrieron las palabras. Vieron el dibujo. El mundo se detuvo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Isadora levantó la vista. La máscara de madre respetable, de vecina amable, no se cayó. Se desintegró. Lo que miró a Ricardo ya no era humano. Era una furia primigenia. La encarnación de la locura. Traidor, siseó. La palabra fue para Julián. Ricardo sintió el sabor metálico del pánico en su boca. El grito de Isadora, cuando finalmente llegó, no fue un sonido. Fue una onda expansiva que sacudió la habitación. Un chillido animal, lleno de odio y de un dolor retorcido. Se abalanzó sobre Julián, no para golpearlo, para abrazarlo. Un abrazo de oso, posesivo, asfixiante. Mío, es mío. Nadie me lo quita. Ricardo se interpuso. Agarró a Isadora por los hombros. Su fuerza era increíble. La fuerza de la demencia. Lo empujó contra la pared. El golpe le sacó el aire. Julián y Valeria estaban acurrucados en un rincón, llorando en silencio. Ricardo aprovechó el instante. Salió de la habitación, corrió por el pasillo oscuro, salió de la casa. No se detuvo. Corrió por la calle polvorienta, sin mirar atrás. Pero podía sentir la casa a sus espaldas. La fachada blanca, los geranios morados. Ya no era una casa. Era la lápida de dos infancias robadas. Para entender la locura de Isadora, hay que viajar al pasado. A otro pueblo polvoriento. A otra casa donde el silencio pesaba demasiado. Isadora no nació monstruo. Los monstruos se fabrican.
Su padre era un hombre de manos duras y alma seca. Un hombre que creía que el amor era debilidad y la obediencia, virtud. Tenía un hermano, Elías, 2 años mayor, su único aliado. En ese mundo de silencios y miedo, Elías era su refugio. Jugaban a escondidas, se contaban historias en susurros. Un día su padre los encontró. Isadora tenía 10 años, Elías 12. Estaban en el granero, tomados de la mano, contándose un secreto. Su padre no vio a 2 niños, vio pecado, vio desafío, arrastró a Elías fuera. Isadora escuchó los golpes, el sonido sordo de la hebilla del cinturón contra la carne. Escuchó el llanto de su hermano. Esa noche, Elías se fue. Simplemente desapareció. Se fue a la ciudad a buscar trabajo, dijo su padre. Nos abandonó, dijo su madre. Isadora sabía que mentían. En los ojos de su padre vio la verdad, no remordimiento, satisfacción. Había extirpado la debilidad de su casa. Isadora se quedó sola. El silencio se hizo absoluto. Aprendió a sobrevivir. Aprendió a sonreír cuando quería llorar, a obedecer cuando quería gritar. Aprendió a mentir, sobre todo a sí misma. Elías no se había ido. Se lo habían quitado. El amor era peligroso. La única forma de mantener a alguien a salvo era encerrándolo, poseyéndolo. A los 18 se casó, con un hombre bueno, mayor que ella. Un hombre que la veía como una niña frágil que necesitaba protección. Huyó de la casa de su padre, pero el veneno ya estaba en sus venas. Cuando nació Julián, Isadora sintió un amor que la aterrorizó. Era demasiado grande, demasiado puro. Podían quitárselo, como a Elías. 2 años después, nació Valeria. Su esposo murió poco después. Un accidente en el campo. Isadora se quedó sola con sus 2 hijos y con sus fantasmas. El mundo exterior se convirtió en una amenaza. Cada vecino, un posible ladrón. Cada extraño, un depredador. La casa de fachada blanca se convirtió en su fortaleza y en la prisión de sus hijos. Empezó de a poco. No jueguen afuera, hay gente mala. No hablen con nadie. No se puede confiar en la gente. El miedo que su padre le había inyectado, ella se lo transmitió a sus hijos, destilado, concentrado. Julián y Valeria crecieron en un mundo de 2 personas. Su único contacto humano era su madre. Y su amor se convirtió en algo retorcido. ¿Por qué no conocían otro? Para Isadora, su amor incestuoso no era una perversión. Era seguridad. Era la única forma de que nunca se fueran, de que nadie se los quitara. Julián sería su nuevo Elías, y Valeria sería una versión de sí misma que nunca sería abandonada. La boda fue la culminación de su delirio, un acto sagrado para sellar su pacto, para crear una familia impenetrable, un universo cerrado donde su ley era la única ley. La violencia no era odio. En su mente enferma era disciplina. Era la forma de mantenerlos puros, de protegerlos del mundo corrupto que acechaba afuera. Cada golpe, cada quemadura, cada palabra cruel, era un acto de amor. Un amor monstruoso, nacido del dolor más profundo. Isadora no estaba criando hijos. Estaba reconstruyendo su infancia rota. Estaba tratando de ganar una guerra que había perdido décadas atrás. Y en el proceso, creó un infierno personal del que no había escapatoria. Porque el carcelero y el prisionero eran la misma persona. Su mente era la celda. Y el único que tenía la llave era el fantasma de un niño llamado Elías, desaparecido en el polvo de Sinaloa hacía mucho tiempo. Ricardo corrió hasta que sus pulmones ardieron. No paró en su consultorio. No paró a pensar,
corrió directamente a la única autoridad que había en 10 kilómetros a la redonda, la oficina del síndico municipal. Un hombre gordo y sudoroso llamado Ramiro, sentado detrás de un escritorio de metal oxidado. Ricardo entró, sin aliento, con el pánico todavía en los ojos. «Hay que hacer algo. En la casa de Isadora Vidal, sus hijos». Ramiro levantó la vista de un crucigrama. Lo miró sin interés, como si viera a un mosquito. «Cálmese, doctorcito. ¿Qué pasó?» Ricardo intentó explicar. Las palabras se atropellaban. Las cicatrices, la habitación cerrada, el grito de Isadora, el dibujo. Habló durante 5 minutos, el corazón en la mano, suplicando. Ramiro escuchó, bostezando una vez. Cuando Ricardo terminó, exhausto, el síndico se reclinó en su silla, que crujió en protesta. «Mire, doctor. Isadora es una viuda, una mujer sola. La vida es dura aquí. A veces se le pasan las manos con los muchachos. Es para que no se le descarríen». La respuesta fue tan casual, tan monstruosamente normal, que Ricardo sintió una náusea violenta. Pasársele las manos. Están siendo torturados. El chico escribió ayuda por toda una página. Ramiro suspiró. Un suspiro de burócrata cansado. Papelitos, chismes de pueblo. Usted es nuevo aquí, doctor. No entiende cómo son las cosas. Se levantó, caminó hacia un archivador oxidado, sacó una carpeta. Si usted quiere hacer una denuncia formal, tiene que ir a la cabecera municipal, a la fiscalía, llenar la forma 3A. Necesita pruebas. No. Histeria. La palabra histeria fue un golpe en la cara. Ricardo sintió que la adrenalina se convertía en una rabia fría. Las pruebas están en el cuerpo de esa niña, en los ojos de ese niño. Eso es subjetivo, dijo Ramiro, como si estuviera discutiendo el precio del maíz. Vaya a la ciudad, presente su queja. Ellos mandarán a alguien. En 1 mes. O 2. 1 mes. O 2. La imagen de Julián y Valeria, solos con la furia de su madre, lo golpeó con fuerza física. Ricardo sintió el frío de las paredes del consultorio en su espalda. El sabor metálico del miedo. El sistema no estaba diseñado para ayudar. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, para mantener el status quo. El horror no era un problema a resolver. Era un expediente a archivar. Salió de la oficina. El sol le pegó en la cara. El mundo parecía irreal. Tomó la decisión en ese instante. Condujo 2 horas hasta la cabecera municipal. Encontró la fiscalía, un edificio de concreto gris que parecía sudar bajo el sol. Esperó 3 horas en una silla de plástico naranja. Finalmente, una mujer de mirada cansada y traje sastre arrugado lo llamó. Agente Carmen Mendoza. Ricardo volvió a contar la historia. Esta vez fue metódico, clínico. Describió las cicatrices con terminología médica. Describió el comportamiento de los chicos con precisión psicológica. No mostró emoción, solo hechos. Carmen Mendoza tomó notas. Su bolígrafo se movía sin parar. Por primera vez, Ricardo sintió una chispa de esperanza. Ella parecía competente. Parecía escuchar. «Necesitamos sacar a esos niños de ahí. Hoy», dijo Ricardo al terminar. Carmen dejó de escribir. Lo miró. «Doctor Montes, entiendo su urgencia. Pero no puedo simplemente entrar a una casa. Necesito una orden. Y para una orden, necesito una denuncia formal de un familiar directo. O pruebas contundentes. Yo soy la prueba. Yo lo vi. Usted es un tercero. Su testimonio ayuda, pero no es suficiente. El dibujo del niño es evidencia circunstancial». Ricardo se pasó las manos por el pelo. La frustración era un nudo en su garganta. ¿Qué necesitan entonces?
¿Que encuentre a la niña muerta? La agente no se inmutó. Lo que necesito es que convenza a uno de los chicos para que hable, para que denuncie. Llévelos a un lugar seguro, tráigalos aquí, y yo actuaré. Le estaba pidiendo que volviera, que entrara de nuevo en la boca del lobo, y que sacara a los corderos, solo. ¿No pueden enviar una patrulla conmigo? Carmen Mendoza sonrió. Una sonrisa sin alegría. Doctor, tenemos 3 patrullas para todo el municipio. Y ahora mismo, 2 están atendiendo un enfrentamiento en la sierra. La tercera está sin gasolina. Bienvenido a México. Le dio una tarjeta. Cuando los tenga, llámeme. A mi celular. A cualquier hora. Ricardo salió del edificio de concreto. Se sentía más solo que nunca. El sistema no era un escudo. Era un laberinto. Y él estaba perdido en él, con 2 vidas dependiendo de que encontrara la salida. Mientras conducía de vuelta al pueblo, el sol se ponía. El cielo se tiñó de naranja y morado. Eran los colores de los moretones en el cuerpo de Valeria. Ricardo apretó el volante. Sus nudillos estaban blancos. La esperanza se había ido. Ahora solo quedaba una determinación helada. Si el sistema no iba a ayudar, lo haría él mismo, aunque fuera lo último que hiciera. El fracaso del sistema no sería el final de la historia. Sería el principio de su propia guerra. Ricardo no volvió a la casa. Sabía que sería inútil. Un suicidio. Esperó. Se escondió en la penumbra de su consultorio, observando la calle. Vio a Isadora salir a comprar tortillas. Su rostro era una máscara de normalidad. Una normalidad tensa, a punto de quebrarse. Era su oportunidad. Corrió hacia la parte trasera de la casa. El patio era un pequeño desierto de tierra agrietada. La ventana del cuarto de los chicos, pequeña, alta, arrastró un viejo barril de metal que encontró tirado. Se subió. La ventana estaba cerrada con un simple pestillo por dentro. Pero el vidrio estaba sucio, casi opaco. Golpeó suavemente. Julián. Valeria. Soy yo, Ricardo. Silencio. Julián, por favor, tenemos que irnos, ahora. Vio una sombra moverse. Un ojo apareció en una esquina del vidrio. Era Julián. Mamá nos matará, susurró el chico a través del cristal. Su voz era un hilo. No, si nos vamos ahora. Hay un lugar seguro. Hay gente que nos ayudará. Ricardo mintió. No había nadie. Solo él. No podemos. La puerta está cerrada con llave. Ricardo miró la ventana. El marco era de madera podrida. Julián, necesito que rompas el vidrio. Hará ruido. Lo sé, hazlo ahora. No tenemos tiempo. Hubo una pausa. Ricardo contuvo la respiración. Podía oír los latidos de su propio corazón en sus oídos. Luego, un sonido sordo. Un golpe. Y otro. El sonido de un puño golpeando el cristal. Ricardo vio la mano de Julián envuelta en un trozo de tela. Sangraba. El vidrio se agrietó. Más fuerte, insistió Ricardo. Un golpe más. El cristal cedió. Cayó hacia adentro con un estruendo ahogado. Julián metió la mano por el hueco. Quitó el pestillo. Abrió la ventana. Su rostro estaba pálido. Tenía un corte en la frente, fresco. Isadora ya lo había castigado por su traición. Valeria no quiere venir, dijo Julián. Ricardo miró dentro. Valeria estaba en un rincón, hecha un ovillo. Negando con la cabeza, el miedo la tenía paralizada. Julián, sal tú primero, rápido. Julián saltó. Ricardo lo atrapó. El chico era piel y huesos. Valeria, por favor, rogó Ricardo a la figura en el rincón. Es la única oportunidad. Valeria levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. Era una muñeca rota.
En ese momento, oyeron la llave en la puerta principal. Isadora había vuelto. El pánico se apoderó de Julián. «¡Vámonos! ¡Nos va a encontrar!». Ricardo tomó la decisión más difícil de su vida. «Sube al coche. Está detrás de la iglesia. No te detengas». Le dio las llaves. «¿Y tú? ¿Y Valeria?». «Voy por ella. Ahora corre». Julián corrió. Su figura delgada desapareció por el callejón. Ricardo saltó dentro de la habitación. Aterrizó en el suelo polvoriento. Valeria chilló, asustada. «Tranquila, soy yo». Escucharon los pasos de Isadora en el pasillo. Se acercaban a la habitación. «Valeria, tenemos que saltar. Ahora». Ricardo la agarró. Intentó levantarla. Ella se resistió. «No, me va a doler, me va a doler». Estaba atrapada en su propio terror, programada para no escapar. La manija de la puerta comenzó a girar. Isadora había encontrado la puerta cerrada por dentro. «Julián, Valeria, abran esta puerta». Su voz era un gruñido, luego un golpe furioso contra la madera. «Sé que estás ahí, doctor de mierda». Ricardo ya no intentaba razonar con Valeria. La cargó en brazos. La chica era increíblemente ligera. Se dirigió a la ventana. En ese instante, la puerta se reventó. Isadora entró en la habitación. Sus ojos eran dos brasas encendidas. Vio a Ricardo con Valeria en brazos, a punto de saltar. El grito que soltó no era de este mundo. Se abalanzó sobre ellos, no como una madre, como una loba defendiendo a su cría. Sus uñas se clavaron en el brazo de Ricardo. Profundo. Él sintió el dolor agudo, pero no la soltó. Empujó a Valeria por la ventana. La chica cayó al otro lado, sobre la tierra blanda. Ricardo intentó seguirla, pero Isadora se aferró a su pierna. Su fuerza era demencial. Ricardo cayó hacia atrás, dentro de la habitación. Isadora estaba sobre él, sus manos buscando su garganta. Su rostro contorsionado por el odio. «Me los robas, como a Elías, tú no». Ricardo luchó, pateó, intentó quitársela de encima. Ella mordió su mano, sintió el sabor de su propia sangre. Afuera, escuchó el motor del coche. Julián lo había logrado. Se estaba yendo. Ese sonido le dio a Ricardo la fuerza que necesitaba. Empujó a Isadora con todas sus fuerzas. Ella cayó a un lado, golpeándose la cabeza contra el borde de la cama. Quedó inmóvil por un segundo. Ricardo aprovechó. Saltó por la ventana. Aterrizó mal. Sintió un dolor agudo en el tobillo. Valeria estaba en el suelo, llorando. La levantó. «Vamos». Cojearon por el callejón. El dolor en su tobillo era una tortura. Escuchó otro grito desde la casa. Isadora se había recuperado. Llegaron a la calle principal. No había nadie. El pueblo entero se había escondido. Se habían convertido en fantasmas. Ricardo y Valeria, cojeando, corriendo, huyendo hacia ninguna parte. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado. El final no fue una redada policial. No hubo sirenas ni justicia rápida. Julián condujo sin rumbo durante 1 hora hasta que se topó con un retén militar. Los soldados, al ver a un chico ensangrentado y en estado de shock, lo detuvieron. Julián solo pudo decir el nombre del pueblo y el del doctor. Ricardo y Valeria caminaron por el desierto durante horas. El tobillo de Ricardo se hinchó hasta el tamaño de una toronja. Valeria, en su estado de trance, simplemente caminaba a su lado. Los encontró una patrulla rural al amanecer. Deshidratados, heridos, rotos. Isadora fue encontrada en la casa, sentada en el suelo de la habitación vacía, cantando una canción de cuna. No se resistió al arresto. Fue como si, al perder a sus hijos, su mundo se hubiera apagado.
La llevaron a un hospital psiquiátrico. Diagnóstico: psicosis delirante, trastorno límite de la personalidad. Un montón de etiquetas para describir un alma destrozada. Julián y Valeria fueron puestos bajo la tutela del Estado. Separados. El sistema, en su infinita sabiduría, decidió que su vínculo era insano. Los enviaron a diferentes centros de acogida. Ricardo pasó semanas en el hospital, su mano infectada, su tobillo roto. Cuando salió, intentó encontrarlos. Se topó con un muro de burocracia. Información confidencial. Protección de menores. La agente Mendoza le dijo por teléfono: hizo su parte, doctor. Ahora déjenos a nosotros hacer la nuestra. Pero ellos no estaban haciendo nada. Estaban procesando, archivando. Un año después, Ricardo recibió una carta. Era de Julián. Había aprendido a escribir correctamente. Le contaba que estaba en una escuela técnica, que estaba aprendiendo mecánica. Al final de la carta había una postdata. A veces, por la noche, todavía siento su mano en la mía, la de Valeria. ¿Cree usted que alguna vez podré olvidarla? Ricardo nunca respondió la carta. ¿Qué podía decirle? La verdad era demasiado cruel. Julián y Valeria nunca se volvieron a ver. Julián, con el tiempo, se abrió. Descubrió un talento para la música. El piano se convirtió en su nuevo lenguaje. Encontró una forma de convertir su dolor en algo hermoso. Valeria no tuvo tanta suerte. El silencio se la tragó por completo. Pasó de un centro a otro. Diagnosticada con mutismo selectivo y estrés postraumático complejo. Se perdió en los pasillos grises del sistema de bienestar. Una carpeta más en un archivador oxidado. La casa de la fachada blanca fue abandonada. Los geranios se marchitaron. La pintura se descascaró. Los vecinos del pueblo nunca hablan de lo que pasó. Es un secreto más, enterrado bajo el polvo de Sinaloa. Una herida que nunca cicatrizó. Porque hay horrores que no tienen final feliz. Hay batallas que, incluso cuando se ganan, dejan a todos derrotados. Esta fue una de ellas. Una historia sobre un amor tan retorcido que se convirtió en odio. Y sobre un sistema tan indiferente que se convirtió en cómplice. Una historia que nos recuerda que los peores monstruos, a menudo, son aquellos que juran protegernos. Soy Mateo del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.